la taxonomía, pues que estuvimos explicando que es una ciencia ordenada que clasifica y da los nombres a los seres vivos. Y también explicamos sobre que se realizó un estudio, una distribución sobre los reinos o los 5 reinos de los seres vivos, que esta clasificación fue dada por Whitaker en el año 1969. Ya en el transcurso del estudio sobre los 5 reinos, vamos a hablar hoy día sobre el primer reino. ¿Cuál es el primer reino, chicos? Que vamos a hablar el día de hoy. ¿Lo recuerdan? Les hablo un poquito. Este reino consiste sobre unos organismos que se encuentran distribuidos pues en casi toda la Tierra. Son muchos estos organismos. Son seres procarióticos, unicelulares, y tienen una nutrición, algunos son autótrofos y otros son heterótrofos. Vamos a decir cuáles son los reinos, a ver. Díganme cuáles son esos 5 reinos. ¿Saben cuáles son los reinos, chicos, de los seres vivos? Díganme los 5 reinos. Animal, vegetal. Ya, listo. Reino unicelular, no. Espere. Sí me acuerdo. Reino animal, reino vegetal. Hay Ya, un reino. profesora. A ver, dime. El reino... Reino monera. Exacto. De ese reino estamos hablando, ¿no? De ese reino en el cual estudia unos seres que son las bacterias y las cianobacterias. Ese es el reino que vamos a estudiar el día de hoy. El reino monera está conformado por estos organismos. Me estaba explicando que son unos organismos procarióticos, unicelulares. Y esos son seres microscópicos e incluso viven agrupados, por eso le llaman en colonias. Miramos la clase del día de hoy. Antes les vamos a hablar un poquito más sobre los 5 reinos, ¿no? Como están clasificados por Whitaker, ¿no? Recordemos nuevamente la introducción sobre los 5 reinos de los seres vivos. A nuestro alrededor vemos multitud de seres, unos con vida, otros sin ella. Seres vivos son los que tienen vida, es decir, realizan las funciones vitales que son las siguientes: nutrición, relación y reproducción. La taxonomía es la ciencia que se preocupa de la clasificación de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 5 grandes reinos. Y lo dijimos hace un momento, que es el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Entonces, todos ellos vamos a estudiarlos. Estos 5 reinos lo vamos a empezar a estudiar ya. Y empezamos entonces hablando también sobre las principales características de los reinos. El reino, las principales características de cada uno de ellos y ejemplos de organismos. El primero es el reino monera. Son organismos procarióticos, en este caso procariotas unicelulares. Un ejemplo, tenemos las bacterias y también tenemos que destacar acá que hablamos también de las cianobacterias. El reino protista, son organismos eucariotas, son unicelulares y sus descendientes más inmediatos. ¿Quiénes son estos organismos? Dentro de los procariotas, las algas y los protozoos. Y bueno, también podemos decir los protozoarios. Los hongos, ¿no?
En este caso estamos hablando del reino fungi. Su principal característica es que son organismos heterótrofos que obtienen su alimento por absorción, no realizan la fotosíntesis, la pared celular contiene generalmente quitina. Ejemplos de organismos tenemos las levaduras y las setas. El reino vegetal o plantae, también lo podemos denominar. Su característica es que son organismos inmóviles, o sea, no se mueven, que realizan la fotosíntesis. Esas sí tienen pared celular y está compuesta de celulosa. Los organismos, los musgos, los helechos, los árboles, ¿no? Tenemos ahí también el reino animal o animalia. Son organismos móviles, sin pared celular, ingieren el alimento, presentan tejidos diferenciados. Ejemplos de organismos, los musgos, peces, aves, el hombre, los mamíferos y todos esos seres que pertenecen al reino animal. Entonces, hasta allí estamos viendo las principales características de los 5 reinos de los seres vivos. ¿Hasta allí habrá alguna pregunta, estudiantes? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, no. Ya, muy bien. Vamos a ahora sí ver sobre el reino monera. El reino monera es un reino, bueno, como lo especifica acá, los principales representantes de este reino son las bacterias. Y ahí tenemos la presencia de las bacterias. Tenemos las bacterias, ¿no? Miren, cómo se ven nuestras bacterias. Ahora, las bacterias son unicelulares, procariontes, o sea, son células procariotas, presentan distintas formas, tienen una forma de espiral, esféricas y de bastones, ¿no? Son las formas en que se presentan las bacterias. Acá, según su modo de alimentación, existen bacterias autótrofas y heterótrofas. Por eso les decía hace un momento que hay bacterias de este tipo. Las bacterias, junto con los hongos, cumplen un rol muy importante, que es la descomposición. Las bacterias patógenas son causantes de enfermedades y son eliminadas a través de antibióticos. Eso que en el caso de las bacterias, pues sí, cuando nos colocan algún antibiótico por ejemplo, tengamos alguna enfermedad, lo combate rápidamente. Pero cuando son virus, ahí sí es un poco más complicado, ¿no? Es muy complicado poder eliminar estos virus. Pero sí, cuando es, en el caso de las bacterias, pues es mucho más fácil para la medicina poder combatirlo. Las bacterias. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, ahí a leer este párrafo? Un valiente. A ver, elijo yo. José, ¿me puedes ayudar, José? Yo, sí. Ay, por favor, ayúdame. Ya, las bacterias son microorganismos procariotas que habitan en en todos los hábitats, tierra, agua, plantas y animales de nuestro planeta. Su tamaño oscila entre menos de una micra hasta 10 micras de longitud y de 0.2 a 1 micra de ancho. Están formadas por conjuntos de estructuras que se ordenan desde el exterior hasta el interior, de la siguiente manera: cápsula, bacterias, pared bacteriana y membrana celular. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces, hasta allí, ¿qué nos quiere decir José este párrafo? ¿Qué nos está explicando? ¿Qué información nos está dando hoy día? Las descripciones del tamaño de la bacteria.
Claro, muy bien, correcto. Nos está dando a conocer cómo es una bacteria. ¿Qué es una bacteria? Pues hay que entender que son microorganismos, ¿ya? Que son muy pequeños, son seres microscópicos. Y también nos da la información que está conformado por un conjunto de estructuras que se ordena desde el exterior hasta el interior. Nos dice que tiene una cápsula bacteriana, una pared bacteriana y una membrana bacteriana, ¿no? Y aquí estamos viendo la presencia de una de nuestras bacterias. Y incluso las bacterias tienen y presentan flagelos. Este tipo de forma de cola es un flagelo. Entonces, de esa manera, y lo que vemos aquí, como estas parecen unas vellosidades, son cilios, ¿no? De esa manera ellas se movilizan, se mueven las bacterias. Pero aquí nos estaba informando de que son de tamaño microscópico, son pequeños y que habitan casi en todos los habitantes de la tierra, ¿no? Están en la tierra, en el agua, en las plantas, en los animales. Por eso les dije que hace un momento que las bacterias son seres microscópicos que están en casi todos lados, ¿no? Donde los podemos hallar. La clasificación de las bacterias, vamos a ver cómo se encuentran clasificadas. Las bacterias son diversas, adoptan formas de acuerdo a ellas y reciben las siguientes denominaciones. A las esféricas se le denominan cocos, a las largas, bacilos, y a las que tienen forma de comas, vibriones, y a las espirales, espirilos. Y ahí tenemos la presencia de una bacteria que tiene esta forma de esféricas. ¿Cómo se llaman, chicos? Cocos. De cocos. Acá tenemos esta bacteria. ¿Qué forma tiene? Bacilos. Ajá, pero tiene una forma alargada. Entonces, correcto, ahí tenemos unos bacilos. Acá, miren. Los virus. Tiene forma de comas. Comas. ¿Ya? Tenemos los vítrios. Y los espirilos, ¿no? Que tienen forma de espirales, ¿no? Por la forma que tiene. Entonces, de esa manera se clasifican las bacterias, ¿ya? Por la forma en que ellas se encuentran. ¿Hay alguna pregunta, estudiantes? Chicos, Virus. ¿ninguna? No, ninguna. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó acá? Aquí está. Vamos a ver la importancia de las bacterias. Primero, ¿por qué son importantes las bacterias? Para la industria alimentaria son muy importantes porque intervienen en las fermentaciones. Realizan la fermentación de lactosa a ácido láctico, lo cual coagula las bacterias de la leche. Digo, las proteínas de la leche. Por ejemplo, se usan en la producción de vinagre y en la fabricación de casi todos los quesos, yogures y productos similares. A ver, eso sí lo vemos, creo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a comprar un yogur, para poder realizar la producción del yogur necesitan bacterias. Y para tener las bacterias, cuando lo compramos, o los que hacen yogures, dicen, véndeme un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo son bacterias madres. Y de ellas obtienen también bacterias hijas. Pero a través de esas bacterias se puede realizar o se puede fabricar los yogures, ¿no? O el yogur. Estas se encargan de coagular la leche. Como dice, coagula las proteínas de la leche. De igual manera ocurre con los quesos, pero ¿qué pasa con ellos? Que también va a realizar un proceso de fermentación. Se va a fermentar. En el ambiente desempeñan un factor importante debido a que cumplen la función de descomponedores de detritos. En caso de quién? De los desechos orgánicos, ¿no?
descomponen. En el campo medicinal, algunas bacterias producen antibióticos, como en el caso de la penicilina, capaces de curar enfermedades. Especialmente la penicilina, los médicos lo recetan cuando presentan alguna infección, sea la enfermedad que presente. En el proceso digestivo ayudan a la absorción de nutrientes y forman la flora bacteriana del tracto digestivo del ser humano, lo que contribuye en la síntesis de determinados compuestos como en la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. Entonces, las bacterias son importantes tanto en la industria alimentaria, en el factor del ambiente, en el campo medicinal e incluso hasta en el proceso digestivo de los seres. Puede ser seres humanos, ¿no? O animales. ¿Habrá alguna pregunta, chicos, con respecto a lo que se está explicando? Chicos, estudiantes. No, profe. Ya, muy bien. Claro. Kevin, John. ¿Alguna pregunta? Ustedes creo que recién acaban de ingresar. María. ¿Ninguna? Muy bien, John. Entonces vamos a continuar con la clase. Oh, aquí nos faltó uno. En la industria cosmética, muchos de los agentes activos como proteínas y péptidos de bajo peso molecular y antioxidantes están siendo elaborados de bacterias. O sea, también es importante incluso hasta la industria cosmética. Las bacterias patógenas son aquellas que causan enfermedades. Aunque la gran mayoría de las bacterias son inofensivas o benéficas, existen unas pocas bacterias que son patógenas. O sea, tenemos aquí algunas que causan enfermedades. Tenemos la enfermedad, el tipo de la bacteria causante, estamos hablando de enfermedades patógenas, el sistema infectado y los síntomas. Tenemos la primera, pues, bronquitis. El tipo de bacteria es Bordetella pertussis y el sistema afectado es el sistema respiratorio. Ataca directamente a los bronquios. Los síntomas son la tos continua, la fiebre alta y el malestar general. Ahora voy a pedir a uno de ustedes que lea la siguiente enfermedad causada por por las bacterias patógenas. A ver, ayúdame. La tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Sistema afectado son los pulmones. Y los síntomas, fiebre alta, sangrado en el esputo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¿Alguien más que pueda leer? Enfermedad, neumonía. Tipo de bacteria, Streptococcus pneumoniae. Sistema afectado, también los pulmones. Síntomas, tos expectorante con sangre. Uy, qué feo. El siguiente. Salmonelosis. Tipo de bacteria causante, Salmonella. Sistema afectado, aparato digestivo. Los síntomas, diarrea, vómito, dolor abdominal y fiebre. Y fiebre. Y el último. Meningitis bacteriana, Neisseria meningitidis. Síntomas, sistema afectado, meninges, membrana que cubre el cerebro, el sistema nervioso. Síntomas, fiebre alta, fuerte dolor de cabeza. Muchas gracias, José.
Entonces estamos observando que también hay bacterias patógenas que causan enfermedades. Incluso estamos viendo las enfermedades, no son todas las que estamos aquí también colocando, algunas enfermedades, porque hay más enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el cólera también es producida por una bacteria, ¿no? Patógena. Tenemos también la gonorrea, sífilis, ¿no? Sífilis. Entonces, estas también son otras enfermedades causadas por estas bacterias patógenas. Aprendemos un poco más de las cianobacterias. Las cianobacterias o algas verdes azules son microorganismos parecidos a las bacterias que se unen formando grandes cadenas. Contienen clorofila, o sea, el color verde, y la ficocianina, que obtiene el color azulado. Son unicelulares y se dispersan en todo el citoplasma. Entre las especies más representativas podemos mencionar el nostoc y la oscillatoria. El nostoc es una cianobacteria que se desarrolla formando colonias. Requieren pocas condiciones para vivir. Algo de agua, dióxido de carbono, un poco de nitrógeno y algo de luz. La oscillatoria es uno de los organismos más conocidos entre las cianobacterias, sencillas, primitivas y evolucionadas a la vez. Están formados por largos filamentos de células aplanadas de color verde oscuro. Ellas hicieron de nuestra atmósfera una mezcla de gases disculpen, ¿qué pasó? Una mezcla de gases respirables. Y ahí tenemos la presencia de algunas, en este caso del nostoc y oscillatoria. Oscillatoria y nostoc. También aquí tenemos la presencia de una bacteria que es comestible. El nostoc es llamado puchuro, ¿no? Puchuro fresco, yuyuyo. Suele comerse en distintas preparaciones, siempre cocidos. Tienen un alto valor proteico. También son usados como una especie medicinal y fertilizante natural. El puchuro, en este caso es lo que estamos observando, ¿no? Tiene una forma así como si fuera algo gelatinoso, ¿no? Pero son bacterias. Y esas también ayudan incluso a la anemia, ¿no? Ayudan a subir la hemoglobina. Y en la parte de nuestra serranía, especialmente por esas zonas, ¿no? Pues ahí encontramos esta bacteria. Sería bueno consumirla, pero no la tenemos acá cerca al menos no la tenemos. Pero esta bacteria sí es de nuestro Perú, es natal de nuestro Perú. El puchuro, como se le denomina. ¿Habrá una pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? No, profesora. Ninguna. Ya. Entonces, vamos a ver también un video ya para poder fortalecer nuestros conocimientos o sus conocimientos. Entonces ya conocemos esta nueva bacteria que es el puchuro, ¿no? Una cianobacteria que pertenece, ¿no? Está en nuestra zona andina, en nuestro Perú. También nos ubicamos en otros países como Bolivia, en Chile, en Ecuador. También la podemos hallar, esta cianobacteria. Ahora vamos a ver un video sobre el tema del día de hoy para que ustedes puedan, pero antes de que termine, vamos a ver también la actividad, ¿no? Aquí van a elaborar ustedes este mapa, ¿no? Mapa semántico sobre Reina Monera, lo van a elaborar acá, en estas 4 partes. Y antes de, vamos a ver el siguiente video,
Y ustedes van a hacer un comentario del video, ¿ya? Y lo escriben en sus cuadernos. Me avisan si ven la imagen. Sí, profe. ¿Observan la imagen? Sí, profe. Sí, Estudiantes, ¿observan la imagen? Dime. Sí, profesora. Profe. sí, Sí, profesora. ya. Sí. Sí. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endosporas durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1. Pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. Y 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos.
una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S. Y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Base en su forma, las bacterias se clasifican 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos. Cuando son flexibles se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan víbrios. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiótrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno,
amoníaco, azufre, se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimioorganotrofas. Y 3, por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno, sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Bueno, estudiantes, según lo que han observado, ¿ya han podido entender sobre el video presentado?